Siendo las 14:30, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 4 dentro del curso de construcción de bases de datos con MySQL. El día de hoy tenemos la presencia de María Lolita Penagos, Víctor Andrés Cubillos y Juan Esteban Buitrago. Una buena tarde para ellos. Les informo que en el chat les he dejado un enlace para la asistencia a la sesión para que lo vayan diligenciando. Y empezamos. Les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación estamos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tales como las sesiones en línea, los foros, chat, mensajería, correo electrónico. Entre los foros, para destacar el foro de dudas e inquietudes. Mi correo es el que aparece ahí en la presentación, isherc@gmail.com, y las sesiones en línea las estamos realizando los días jueves en este horario, 14:30. Para el día de hoy, luego del saludo, presentación del contenido, una reflexión acerca de, bueno, se titula El carpintero. Luego vamos con la presentación del programa donde recordaremos la competencia, actividades de aprendizaje, realizando una retroalimentación de la actividad de aprendizaje 3, descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 4, un espacio de conceptualización, la respuesta a las preguntas y cierre. Pero claro que pueden preguntar en cualquier momento durante la sección, me hacen una seña e intervienen. No tengo ningún problema frente a eso. Les voy a compartir entonces la reflexión para la tarde de hoy. Vámonos por aquí, compartir esta. Y ahí la tenemos, nos iremos. Ahí no está, no se está visualizando presentación. Chum, ahí, ahora sí. Un carpintero adulto ya quería retirarse. Le contó a su jefe sus planes de dejar el negocio de la construcción y llevar una vida más tranquila con su esposa y su familia. El jefe era una buena persona y sentía mucho que su buen empleado dejara la compañía. Y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor especial. El carpintero aceptó, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su último trabajo. Llegaba tarde, utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era malo. Era una forma equivocada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio unas llaves y le dijo: esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es mi regalo para ti. ¡Qué tragedia! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó sin ganas. Cuando te toque hacer algo, hazlo con amor. Hazlo como si fuera lo mejor para ti. Si te toca dar un abrazo, hazlo con ganas. Si te toca dar, da lo mejor de ti, porque todo lo que das te regresará. Esta era la reflexión para la tarde de hoy. Si alguien quiere hacer un aporte referente, bien pueda. Ay, lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa pues? Aquí. Y regresamos a la presentación. ¿Qué opinión les merecen las reflexiones que hemos trabajado durante las sesiones en línea? ¿Quién quiere participar? ¿Aló?
sonido. Pues a mi parecer están bien, digamos que pues yo no soy muy pedagógico cuando se trata de estudiar. Digamos que a mí me gusta más ir al grano, pero a mí me parece que está bien. Ok, Siempre es gracias. bueno la pedagogía en ciertos aspectos y pues le da un inicio filosófico, por así decirlo. Ah, gracias. Pero más que pedagógico es motivacional, o sea, el objetivo de las reflexiones es contextualizar, motivar, que las personas se desarmen frente a lo que... Porque muchas veces llegan prevenidos y cuando uno hace una reflexión, entonces ya la persona como que baja pues la guardia y se enfoca en lo que se va a trabajar. Ese es el objetivo. Y que sea bien recibida por algunos y de pronto no por otros, pero no hay ningún problema. Continuemos. En cuanto al programa, la competencia propone desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Como actividades de aprendizaje vamos a iniciar haciendo una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3. La actividad de aprendizaje número 3 tiene asociado como resultado de aprendizaje manipular la base de datos teniendo en cuenta las instrucciones del lenguaje SQL. Tiene por título utilizar el SQL, el lenguaje estructurado de consultas, para realizar operaciones sobre los datos y programada para desarrollarse entre los días 3 al 9 de junio. Conformada por la guía de aprendizaje, el componente formativo, la sesión en línea correspondiente, una evidencia entregable, que era la construcción de un informe técnico, y el instrumento de evaluación asociado a dicha evidencia. Para el desarrollo de la actividad se proponía elaborar un informe técnico a partir del conjunto de instrucciones y aplicación del lenguaje SQL correspondientes a la manipulación de la base de datos de acuerdo a los requerimientos establecidos en la guía de aprendizaje y los criterios de evaluación, evidenciando la ejecución y resultado de los comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado a partir del DDL, del DML y del DSL aplicados. Para el desarrollo de la actividad se proponían las siguientes acciones. Crear una nueva conexión a la base de datos. Sabemos de que ya estaba construida, pero el objetivo es como aprender y apropiar esas destrezas y habilidades en la manipulación de la herramienta como tal. Entonces por eso se pedía la creación de una nueva conexión, podía ser con el mismo nombre. Si es con el mismo nombre se destruiría la anterior o si es con otro nombre quedaban dos versiones por decirlo de alguna manera. Luego dice, haciendo uso del DLL, el lenguaje de diseño de datos, reconstruye la base de datos a partir de la ejecución del script correspondiente a cada una de las tablas. Y dice ahí en el orden adecuado de modo que no se presenten conflictos a partir de las claves foráneas y se generen las relaciones entre las tablas. 3. Abra la base de datos. Luego dice utilizando el DML, lenguaje de manipulación. Entonces vamos al paso cuarto, insertar 10 registros en cada una de las tablas, de modo que no se infrinjan las reglas de integridad de los datos. Luego dice quinto, escriba una consulta donde se muestren los registros correspondientes a cada una de las tablas, ordenados en forma ascendente a partir del campo nombre para las tablas productos, clientes y proveedores. Como 6, escriba una consulta donde se muestren los registros correspondientes a cada una de las tablas, ordenados en forma descendente a partir del campo fecha para la tabla venta y del campo nombre para la tabla categoría. 7. Elimine los datos de la tabla teléfono, preservando la estructura de la tabla. 8. Elimine completamente la tabla categoría, o sea, eliminar la datos y estructura. 9. Reconstruya las tablas categoría y teléfono ejecutando los scripts. Categoría
y teléfono, así. 10. Escriba una consulta para los clientes donde se listen los productos adquiridos por cada uno de ellos a través de las ventas, incluyendo la dirección y el teléfono. 11. Escriba una consulta para los proveedores mostrando los productos de cada una de las categorías. 12. Actualice el stock de 5 de los productos de la tabla de productos. 13. Actualice la dirección de 3 clientes y de 3 proveedores. 14. Elimine 2 productos que no han tenido ventas. 15. Consulte la categoría de los productos más vendidos y menos vendidos. 16. Otorgue permisos de administrador a los clientes y a los proveedores. 17. Retire los permisos de administrador a los clientes. 18. Cierre la base de datos. Entonces la idea con esas acciones es manipular la base de datos atendiendo a cada una de esas instrucciones correspondientes al SQL. De pronto no están todas, pero sí la mayoría o por lo menos las más comunes. Se propone como para la presentación de la evidencia un informe técnico que contenga elementos como la portada, la descripción de cada comando a utilizar, la escritura de cada instrucción aplicando la sintaxis SQL y toma de pantalla del resultado de la ejecución de cada comando en la herramienta MySQL Workbench. Además, una conclusión, referencias bibliográficas. Ese es como el compendio de lo que se propone para el desarrollo de la actividad 3. Esa actividad ya no muchos, no, poquitos la han desarrollado, pero los que la han desarrollado en su mayoría tienen han tenido buen desempeño. Como instrumento de evaluación tenemos la parte de la lista de chequeo, no lo muestro todo en este momento. Los indicadores de logro, o sea, tiene 7 indicadores de logro, dentro de los cuales se destacan primero, evidencia la aplicación del DDL, o sea, del lenguaje de diseño de datos. Esto es en el aspecto de la reconstrucción de la base de datos. 2. Utiliza el DML para la gestión de los datos en cada una de las tablas de la base de datos. 3. Hace uso del DML en las operaciones de administración y gestión. 4. Realiza diferentes consultas a la base de datos de acuerdo a los requerimientos propuestos para el desarrollo de la actividad. Como quinto, se presenta el script de todos los procedimientos establecidos para la construcción de la evidencia. 6. Se encuentra la toma de pantalla del procedimiento. Y 7. Se publica en las fechas correspondientes al cronograma. La guía de aprendizaje les recuerdo que es un documento de obligatorio conocimiento por cada uno de los aprendices para el desarrollo de las respectivas evidencias. Como recursos y herramientas, la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, componentes formativos, MySQL, Workbench, Sayuna, lenguaje SQL. Y pasamos a la actividad de aprendizaje 4. ¿Qué comentarios tienen frente al desarrollo de esa actividad? Preguntas, inquietudes. Profe, pues yo no puse referencias bibliográficas, digamos que pues utilicé la inteligencia artificial con las dudas que tenía y pues no utilicé ningún libro ni ningún documento tipo investigativo. Había colocado ahí la inteligencia artificial. ¿A quién hago? ChatGPT. ¿O cuál usó? Ah, sí. No, pues yo utilizo más DeepSeek. Ah, ya. Claro. Muy recursivo. Bueno, para la actividad de aprendizaje 4 nos vamos con el resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje propone validar
la base de datos a partir del modelo de datos presentado. Es una actividad que tiene como introducción, dice que antes de la entrada en producción de la base de datos, debe probarse la validez del modelo y la funcionalidad de sus datos a partir de las cargas de prueba que permitan verificar la integridad con el objetivo de garantizar el control de redundancia, de independencia y la seguridad de los datos, entre otros aspectos. Estos son como, digamos, algunos de los más importantes, cuyo objetivo propone realizar pruebas que permitan verificar la validez del modelo y la funcionalidad de los datos a los problemas comunes que afrontan las bases de datos. La actividad de aprendizaje tiene por título realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo relacional y la base de datos creada, programada para desarrollarse entre los días 10 y 19 de junio. 10 y 19, sí. Está conformada por la guía de aprendizaje, el componente formativo. El componente formativo tiene por título pruebas de validación de la base de datos. La sesión en línea estamos realizando el día de hoy. Como evidencias entregables, tiene dos evidencias asociadas. La primera de ellas es la participación en el foro temático y la segunda es un informe técnico relacionado con las pruebas de validación. Además, el instrumento de evaluación. Como actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, el foro temático, bases de datos relacionales, eh, parte de dos preguntas orientadoras. La primera dice que se elabore, pregunta por la definición de lo que es un motor de base de datos y que por qué se considera que una herramienta de almacenamiento de datos reciba esa consideración. O sea, qué características debe tener para uno decir, esa herramienta es un motor de base de datos. La segunda propone elaborar un comparativo donde se consignen las características de al menos tres motores de bases de datos de los que existen en el mercado. Para ello se propone que se haga una indagación en Internet, en los libros, en las bibliotecas, para la búsqueda de la información y la construcción de la evidencia como tal. Como actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, se propone un informe técnico con el conjunto de instrucciones del lenguaje SQL correspondientes a las pruebas de validación de la base de datos de acuerdo a los requerimientos establecidos. Para la construcción de la evidencia y aplicación de las instrucciones de validación de la base de datos, deberá evidenciar el uso de cada una de las sentencias utilizando la base de datos del caso de estudio Importage SAS. Y se propone lo siguiente. Primero, diseñar un conjunto de datos de prueba para validar la integridad de la base de datos. Cuando se habla de un conjunto de datos de prueba es como tener en cuenta o crear un conjunto de datos que sean válidos y no válidos. ¿Por qué razón? Porque vamos a probar la funcionalidad de la base de datos. Entonces, por decir algo, en el caso de la tabla clientes, entonces colocar, digamos, en esos datos de prueba, datos correspondientes a los campos que tiene la tabla clientes. Y también datos que sean como erróneos, como para ver cuál es el comportamiento de la tabla. Y lo mismo para las demás tablas. Ese sería, a eso se refiere con el diseño de un conjunto de datos de prueba para validar la integridad. Después dice realizar pruebas unitarias a la base de datos a partir de los datos de prueba. Entonces, como yo ya tengo un conjunto de datos específico, voy a verificar qué pasa, cómo es el comportamiento de mi base de datos frente a esos datos que yo le vaya proporcionando. Puede que la funcionalidad salga ok, puede que en algunos de los casos me genere unos mensajes debido al comportamiento de los datos. Entonces yo tengo que saber por qué. Entonces, para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en las tablas, no, ahorita más adelante hablamos de eso. Luego dice, escriba y ejecute un script para validar la integridad de los datos. Cuando dice un script es escribir cualquiera de las sentencias utilizando los comandos que se trabajaron en la manipulación y verificar qué es lo que está pasando.
con los datos que se le proporcione en dicho momento. Luego dice, realice la documentación de los resultados de la ejecución de las pruebas. Entonces, a medida que vamos ejecutando estas, estas pruebas de validación, me imagino de que por cada acción siempre va a haber una reacción, o sea, un resultado. La idea es capturar ese resultado y con base en él hacer un análisis y decir qué pasó ahí, o, y además, por qué pasó eso que estamos viendo ahí. Entonces, de esa manera estamos haciéndole ese control de validación a la base de datos antes de ponerla a producción. O sea, antes de entregársela al cliente para que él la utilice utilizando datos reales y que no vaya a tener, digamos, muchos problemas o que no vaya a tener ningún problema. Luego dice, consulte acerca de los conceptos, funciones, triggers y procedimientos almacenados o stop procedures, así se conocen. Y dice, escriba el script de un ejemplo de cada uno de los conceptos consultados. Entonces está es más de búsqueda de información y plasmarla en el informe como tal. Presentación de la evidencia, un informe que tenga la portada del paso a paso del procedimiento aplicado para la creación del conjunto de datos de prueba, acompañado de tomas de pantalla, conjunto de datos de prueba, o sea, primero el paso a paso para crearlo, el conjunto de datos y el paso a paso del procedimiento al aplicar las pruebas unitarias acompañados de tomas de pantalla. Presentación de la evidencia, un informe técnico que tenga el script de validación de la integridad de los datos, toma de pantalla de los resultados de la ejecución del script y la consulta realizada de los conceptos de lo que son las funciones, los triggers y los procedimientos almacenados. ¿Qué podemos hacer allá para validar toda esa base de datos? Podemos hacer varias cosas. Una de ellas son los chequeos de restricción. ¿Cómo así? Sí, mirar que se cumplan esas reglas que se establecieron a la base de datos, tanto a la estructura como a los datos. Entonces dice ahí de primero, acceder a la estructura de las tablas clientes, productos y ventas. Vamos a ingresar a cada una de ellas. Es más, no solo a ellas, se debería acceder a todas cuando yo vaya a hacer unas pruebas de validación. Y dice, revisar la estructura y verificar que en cada tabla, al menos los campos que se identifican ahí, nombre, NIP, ID de producto, nombre del producto, número de factura y fecha, tengan establecidas la restricción non-null. ¿Qué significa non-null? Non-null significa de que cuando, cuando se cree un registro en la tabla correspondiente, esos campos que aparecen como non-null no pueden estar vacíos, o sea que no pueden quedar sin datos. Quiere decir que en una de esas tablas el campo nombre no puede quedar vacío, ni el campo ni el ID del producto, ni el nombre del producto, ni la factura, ni la fecha. Siempre deberán tener datos, siempre y cuando se tenga al menos un registro. ¿Alguien iba a hablar? Me pareció. Bueno, sigamos. Ah, ya hay otra persona, Karina Sánchez. Bienvenida, Karina. Luego dice, en caso de no tenerlos, o sea, de que no esté establecida esa restricción de no nula, hay que establecerla. ¿Por qué razón? Para evitar que en el futuro, eh, cuando se esté haciendo, por ejemplo, una consulta, por ejemplo, de un producto, encontremos el ID y que no esté el nombre del producto, que aparezca vacío. Entonces, para evitar eso, se pone la restricción. O como tenemos unas relaciones establecidas, la tabla producto se relaciona con otra y se puede relacionar a través del ID producto. Y si de pronto eso va a estar vacío, imagínense la inconsistencia que se puede presentar, porque voy a tener registros que no van a tener un ID y quiere decir que a la hora de hacer una consulta, esos datos o esos registros van a ser inalcanzables. ¿Por qué razón? Porque no aparece el ID y el ID es la clave y como no está la clave, pues esos datos van a quedar por ahí perdidos. Y si uno se mete, digamos, de manera visual a través de una herramienta y mira
el conjunto de datos va a encontrar que hay datos aislados a los cuales nunca se accede. O que alguien diga, no, es que yo creé un registro para este producto y lo voy a consultar y no me sale nada. Es porque se puede presentar este tipo de situaciones. O que no tengan una fecha, o que no tengan el número de factura, etcétera. Luego dice, haga toma de pantalla para cada caso. O sea, para cuando ustedes van a ver y ven que faltaba alguno, captura de pantalla, le colocan el no null, captura de pantalla. Y eso les va a ir permitiendo que a partir de esas capturas van a hacer la documentación que se pide por ahí atrás. Chequeo de la validez. Dice que en la tabla productos visualice la estructura de la tabla. Realice la toma de pantalla, cierre la estructura. En la anterior ya también estábamos mirando las estructuras, cuando estábamos mirando las restricciones. Luego dice, inserte un nuevo registro ingresando datos a todos los campos, pero en el campo stop ingrese el siguiente valor, 58.32. Y haga una toma del resultado de la ejecución de ese script. Cuando lo hacemos, esto genera algún mensaje, me imagino yo, que muestra el resultado. Y a partir de ahí, entonces nosotros entrar a realizar los comentarios pertinentes o de los datos que tuvieron en cuenta al principio, de los datos de prueba. Uy, me fui. Ahí. Profe, una pregunta, justo te iba a decir eso, si yo usé otro valor, porque creo que en la guía no se especificaba, ¿no pasa nada? No, no, no pasa nada. Lo que pasa es que, a ver, me voy a devolver ahí. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que de pronto, no me acuerdo cuál es el tamaño del campo, yo creo que es con un decimal o algo así, no me acuerdo bien. Entonces, la idea de que yo ingrese un valor que tenga esos dos decimales, o que, ya, no, allá creo que es entero, el esto es entero, y aquí le estoy ingresando un dato decimal. Entonces, él no me lo debería recibir, me debe generar un mensaje de error. Y cuando me genere ese mensaje de error, yo debo verificar a qué se debe. O sea, leer el mensaje ya va a decir que no se admiten datos decimales. Entonces, sí, es que es entero. O sea, es para ir verificando ese tipo de chequeo de validez de los datos. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Es como cuando uno está generando un aplicativo y tiene datos de entrada a través de un formulario, que uno los mete los datos en un campito. Entonces hay que validar esas entradas. ¿Por qué razón? Porque de pronto yo tengo un campo cantidad, se espera un número entero o un número decimal y alguien digita una letra. Entonces yo debería validar esa entrada. O sea, chequear qué dato fue digitado y decirle al usuario, acabas de ingresar un dato erróneo y solo acepto números enteros, por decir algo, para que se dé cuenta que digitó una letra. Y de esa manera estamos minimizando los errores que se puedan cometer a nivel de los datos. Y esto trabaja a favor de lo que es la integridad de los datos. Es en ese sentido. O sea, muchas cosas que uno puede hacer en esos datos de prueba es errores para ver si el sistema sí los detecta. Cosa de que cuando la persona o el usuario esté trabajando en realidad con la base de datos, se dé cuenta de que cometió un error y no puede hacer eso. O que verifique por qué le salió el mensaje que le está saliendo. Ok. Sí, alguien. Bien pueda. No, 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 que yo que, ok, que No, no, pero listo. alguien, otro compañero iba a hablar por ahí, me pareció. Ah, Bueno, continuemos. Luego dice chequeo de la integridad, inserte un nuevo registro en la tabla clientes, pero con la identificación de uno de los clientes que ya esté registrado. O sea, ya hay unos clientes que ya ingresamos, entonces vamos a ingresar a otro cliente con el mismo número de documento, por decir algo. ¿Qué deberá pasar? ¿Quién me dice? ¿Qué situaciones se pueden presentar ahí? ¿Qué mensajes? O que no pasa ya nada. Va a dar una alerta de error porque ya está Va a el dar no he una, duplicado.
Una alerta de error. ¿Qué tipo de error? Creo que fue Karina. Karina, ¿qué tipo de error? Que ese dato ya se encuentra en el registro, en la base de datos. Exacto. O sea, que va a quedar, o sea, dice que se va a infringir una regla porque crearía una clave duplicada, porque se supone que el ID del cliente es la clave. Y si yo intento meter otro cliente con una misma clave, esto me generaría una clave duplicada y el sistema no me va a dejar. ¿Por qué? Porque por allá se estableció una regla que decía que era clave primaria, un primary key. Entonces, el primary key debe ser Sí, única. sí, Entonces, sí, es primaria y única. Ah, exacto. ok. Entonces, como esa clave debe ser única, entonces no lo va a recibir. Entonces, ahí, sí, quiere decir, ese cliente ya existe. Entonces, no puedo ingresar un cliente nuevo, sino que más bien lo debería consultar. Esto en la tabla clientes. Pero si yo lo fuera a buscar, a ingresar en la tabla ventas, ¿qué pasaría? ¿Me lo recibiría o no me lo recibiría? Sí lo recibiría porque no es primary key, ¿no? Ya no está restringida esa búsqueda. No es primary key, pero ¿es clave o no es clave? ¿Será foreign key? Yo creo. De pronto, o no en ventas, sino no, debe ser en ventas o en detalle de ventas, en alguna de las dos. A ver, en una de esas aparece como foreign key. Entonces, ¿me lo recibiría o no Sí, me lo recibiría? Sí que, sí lo recibiría. ¿por? ¿Por Por qué? lo que es, o sea, como no es primary key y es un usuario que se está buscando en ventas, entonces es un registro que va a aparecer. Sí, pero o que yo quiera ingresar uno nuevo, ¿me lo aceptará o no? Uno nuevo tocaría modificar la base, ¿no? No, 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 La espéreme. tabla. No, no, Ah, sin ok. modificarla. En las ventas, cuando yo hago una venta, yo quiero meter el ID de un cliente que ya existe. ¿Me lo recibe o no me lo recibe? Ah, no, no, porque si ya existe. Pero sí me lo recibe. A ver, ¿por qué me lo recibe? Porque acordémonos de que eso tiene una cardinalidad en las relaciones. Ah, sí. Del cliente de uno a muchas ventas. Un cliente puede tener puede estar involucrado en muchas ventas. Claro, yo compro hoy, compro mañana, compro pasado, Sí, entonces sí voy es a cierto. tener varios registros en ventas con mi ID. Pero como mi ID Con es ID sí. foreign key, como mi ID es foreign key, entonces sí lo acepta porque es una clave secundaria. Y las claves secundarias sí pueden ser repetidas. Las que no Ah, vale. pueden ser repetidas son las primary key. Entonces ahí sí, porque el detalle de venta, cuando yo miro el detalle de venta, ese cliente va a tener varias ventas, entonces sí lo acepta. Esos son como los aspectos que, o sea, que los van a llevar a mirar cuando estén aplicando esta validación de la base de datos. ¿Y para qué pensamos nosotros en eso? Nosotros pensamos en eso porque es que nosotros somos digamos, los ingenieros de desarrollo. Entonces, como nosotros somos los ingenieros de desarrollo, el cliente no sabe nada de eso, pero nosotros sí le estamos construyendo un producto que sea de calidad, que sea íntegro, que le funcione, que no vaya a empezar todos los días a llamarme, veas que me presentó un error en la base de datos, veas que me presentó otro error, veas que me pasó esto. No, no, que eso funcione sin necesidad de que yo esté allá. Ese es el objetivo. Y como cuando ustedes vieron por allá que estudiaron o que leyeron o que consultaron las características de por qué se conoce o la pena la van a consultar de que por qué una herramienta de esas se considera que sea un motor de base de datos es porque cumple determinadas características específicas que controla la redundancia, que controla la integridad, que controla la concurrencia. O sea, cuando haga todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas están orientados a solucionar los problemas de las bases de datos. Entonces, si ese tipo de cosas solucionan los problemas de las bases de datos, yo tengo que verificar que mi base de datos no infrinja esas características, o sí, esas características de los motores de las bases de datos.
Claro hasta ahí. Les recuerdo que en el Sí, chat, señor. sí, alguien iba a hablar bien, pueda. No, que sí, señor, que está claro. Gracias, Lolita. Les recuerdo que en el chat he dejado un enlace para que me diligencien la asistencia a la sesión. Espérenme que voy a conectar esto que se me va a descargar. Vamos por aquí. Listo, continuemos. Bueno, dice además, haga una toma de pantalla del resultado obtenido. Es para eso, para ver qué resultados arroja. Dice luego, actualice la tabla proveedores para un proveedor existente, dejando el campo nombre del proveedor vacío. ¿Qué pasaría si yo ejecuto eso en este momento? Creo un nuevo proveedor, pero no le pongo nombre, coloco solo el ID y los demás datos. ¿Qué pasaría? ¿Qué me dicen ustedes? Mm, Bien, no sé, pueda. yo creo que depende del trigger, ¿no? Si para mí el nombre tiene que ser obligatorio, Eso pero está muy bien. ID, El el ID, ID el ID también también, claro. es No, el vea, primario. o sea, deben ser obligatorios. Y lo otro es que por ahí cuando estábamos creando la estructura, decía que el nombre debe ser no null. ¿Qué quiere decir no null? Que si yo creo un nuevo registro, ese registro, en ningún registro puede dejar ese campo vacío. Y si yo intento crear un nuevo proveedor y no le coloco nombre, no me lo va a aceptar, me va a sacar un mensaje de error. Me va a decir que ese campo infringe las reglas de integridad porque no se permiten campos vacíos. En este caso, el campo nombre. Entonces, a eso es que quiero llegar con esas instrucciones. Luego dice, haga una toma de pantalla del resultado obtenido. Después dice, en la tabla clientes, elimine uno de los clientes que tenga compras realizadas. ¿Qué puede pasar ahí? Hay un cliente que ha hecho 20 compras y yo quiero eliminar ese cliente de la tabla clientes. ¿Qué pasaría o qué debería pasar o qué debería hacer yo? Arriesguese, no importa si se equivocan, eso que cuenta, estamos estudiando. Ve, profe, pues no sé cómo funciona con las primary kit, pero pues por ejemplo yo en el anterior trabajo que aparecía la eliminación del teléfono y la eliminación de la tabla, yo la hice de dos maneras, una pues como consideré correcta y otra que me dio curiosidad, que era reemplazando los valores por nulls. Ujú. Entonces, me imagino que esa puede ser una opción, reemplazarla por null. Profesor, Sí, bien, pues yo le hice desactivando la llave primaria, muy y bonito. eliminé y volví la activé. Ya, ya. A ver, sí, bueno, eso está bien. O sea, bien lo que me han dicho, pero son cosas que no se deben hacer. A ver, ¿qué pasa? Dice que en la tabla clientes elimine uno de los clientes que tenga compras realizadas. Sí, se pueden eliminar, o sea, lo que ustedes hacen, por ejemplo, desactivé la clave y lo eliminé. Sí, pues eso está bien, pero ese procedimiento no se debe hacer con las bases de datos. ¿Por qué? No, es que la información que está ahí es válida, es valiosa. O lo que dice el otro compañero, lo llené de nulos. Sí, no. Algunos de los campos dicen que no nulo, o sea, no va a poder estar nulo. Entonces, no, si es numérico no puede tener ceros. O si es alfabético no puede estar con espacio en blanco. O sea que no me debería permitir eso. Ahora, en la vida real yo no debo hacer ninguna de las dos. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una base de datos y listo, yo hoy lo elimino. Pero resulta que dentro de, no sé, dentro de un año quiero revisar qué pasó con ese cliente o cuáles fueron las ventas que se tuvieron porque encontraron un desfalco, entonces quieren chequear a ver si fue ese cliente y yo lo eliminé, ¿qué pasaría? Que esa información no se va a tener y eso no se puede hacer así. Entonces, ¿qué se hace en esos casos que yo quiera eliminar un cliente?
Ya siendo más sofisticada la base de datos, yo debo colocarles un control donde un campo adicional, por decir algo, y va a ser activo o inactivo. Entonces me dicen a mí, elimine un cliente, simplemente lo inactivo. Le pongo un chulito allá en el campo de activo. Pum, lo pongo inactivo y el cliente aparentemente fue eliminado, pero no fue eliminado en realidad, no, está en la base de datos y su información permanece. Dentro de, por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa y se retire y a los 5 años va a ir a pedir un certificado de la historia laboral, esa información debe estar en la empresa y la empresa debe dar información de esa persona que estaba allí. ¿Por qué? Porque estaba registrado en la base de datos. Lo que pasa es que como son muchos, no los queremos tener a todos en memoria cuando se habla de la base de datos. Excelente. Por esa razón los activamos y los desactivamos. Pero los registros en las bases de datos cuando ya estén en producción no se deben eliminar. O una es que no se deben eliminar, sino que los pongo inactivos. O dos es que tengo otra base de datos llamada histórico y al que me toque eliminarlo simplemente toda la información relacionada con él la paso a la base de datos de histórico. O sea, paso al cliente con sus ventas a la otra base de datos y ahí sí lo podría eliminar de esta base de datos. Pero la información del cliente o de cualquier cosa que yo esté llevando en una base de datos no se me puede perder. Entonces son procedimientos que no se deben hacer. ¿Y cuál es la idea? Porque el ejercicio es para que verifiquen de que la base de datos no lo deje hacer. O sea, un cliente que tenga venta no se puede eliminar así como así, no. Tiene que cumplir una de esas dos condiciones. O guardarlo en un histórico o inactivarlo y si en el futuro lo necesito, volverlo a activar. Pero yo no puedo, por ejemplo, deshabilito la clave y lo elimino. No, error, no se puede. O sea, sí lo podemos hacer nosotros, que somos los que gestionamos la base de datos, pero en producción, en una empresa o en cualquier entidad, eso no se debe hacer. Ve, profe, Sí, yo en el anterior trabajo había hecho, cuando se eliminó y se pedía una recuperación, sí, sí. pues yo lo solucioné haciendo un backup, algo así, no Sí, creo que así es el nombre. un recover, un restore. Sí, y pues no sé si eso también es fiable. Sí, sí, a ver, lo que se hace es, por ejemplo, me dicen que lo elimine, entonces lo inactivo, esa es una. O dos, lo paso a una base de datos histórico. Pero yo siempre debo guardar un backup. La vez pasada yo les hablé de los backups, que un backup yo lo debo ir guardando. O sea, en las empresas que manejan muchos datos, el backup debe hacerse diario. Inclusive hay empresas que hacen backup al mediodía cuando salen a almorzar y backup a las 6 de la tarde cuando se van todos a descansar. ¿Para qué? Para mantener, o sea, la información al día. Y siempre backup, backup, backup. Sí, esa es una forma. Si se me pierde un cliente, por ejemplo, o si se me pierde la información, yo hago una restauración de los datos a la base de datos que está en producción. Pero tengo el cliente guardado en un backup. O sea que yo no lo eliminé, simplemente lo desactivé o lo pasé a la base histórico y el histórico vuelvo y lo traigo. Ahí hago un restore, una restauración. Profe, ¿y con clientes que no han hecho compras, sí se eliminan directo o tampoco? Pues, a ver, el cliente, no, o sea, no ha hecho compras, pero está registrado en la base de datos. Tampoco lo debería eliminar. Porque, no, no, Ok. yo sí tuve alguna relación, pero bueno, no hizo compras, pero está registrado. O sea, ahí queda, hay que dejarlos ahí. O sea, la información se debe dejar ahí por transparencia. O sea, y si nos vamos a hablar de, por ejemplo, de efectos legales que pueda tener, pues estas bases de datos de pronto no tienen tantos efectos legales, pero la información por efectos legales siempre debe quedar ahí. Es como la huella, o sea, todo lo que usted haga en Internet, en Google, en todas partes, eso queda. Que no, que usted la borraron y, mentiras, no le han borrado nada. Toda la información, o sea, todo lo que uno haga conectado a Internet, ahí bajando el rastro, a través de los navegadores. Es más, los mismos computadores ahora a través del procesador tienen unos registros que capturan su información y se la mandan a la empresa fabricante. Por ejemplo, nosotros tenemos computadores, el procesador lo arman en China, esa información de nosotros está allá. Que no sabemos, no, es que no tenemos cómo, pues, cómo a decirle, vea, usted la tiene, no, yo no,
pero a través del procesador, cuando uno estudia arquitectura de computadores, que conoce qué hace realmente el procesador y qué hacen todos los integrados que tiene eso, es que uno se da cuenta cómo sacan la información. Lo mismo los sistemas operativos. Allá en Microsoft tienen toda la información de nosotros. Google tiene toda la información de nosotros. De la única manera que pueden no tener información es que yo no me registre en determinada cosa. Por ejemplo, en Facebook. Si yo no me registro en Facebook no tiene por qué haber información mía como tal. Que de pronto hay una foto, sí, porque estoy con otras personas y nos tomaron la foto y alguien la publicó. Ya va a estar la foto. Pero que yo deje huella porque he digitado usuario, contraseña, porque he hecho búsquedas, esa información no va a estar a menos de que yo no haya entrado. De resto, toda la huella de nosotros está por ahí. ¿Alguien más quiere preguntar? Profesor, una pregunta. Lo que le entendí es que para eliminar, entonces primero tenemos que quitarle chulito a la casilla de non-null y ahí sí ejecutar el comando para No, eliminar no, no, ese. no, 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 no. O sea, no hay que hacerle cambios a la base de datos. Usted simplemente le da la orden de eliminar y él le va a decir un mensaje. Si por ejemplo no tiene, a ver, yo tengo mi base de datos, tiene relaciones y tengo datos en cada tabla. Si tengo clientes que no han incidido en compras, entonces tiene un registro único, o sea, no está relacionado con la tabla de ventas. Y si yo le voy a eliminar, él me lo elimina. ¿Por qué? Porque él no está relacionado con ninguna otra. Pero si yo tengo un cliente que tiene ventas y yo lo voy a eliminar, me dice que no lo puede eliminar porque infringe las reglas de integridad, porque es que ya tiene ventas. O sea que tiene el ID por allá en otra tabla y no lo deja eliminar. Eso es lo que yo quiero que pase, que usted le dé eliminar y como tiene ventas no lo deja eliminar. Ahora, y dice ahí, los que no han tenido ventas, a los que no han tenido compras, si le voy a eliminar, a eso sí los elimina. Pero la idea es pues que en realidad uno no debería eliminar nada de la base de datos. Entonces, no es que no le quite la clave, no le quite el no hagamos nada de eso. Le damos la orden y que pase lo que pase. No me lo dejó eliminar, entonces coloca ahí en la documentación. No lo pude eliminar porque ya tiene ventas. Sí se eliminó porque no tenía ventas, solamente eso. Pero no le vayan a hacer cambios a la estructura de las bases de datos. ¿De acuerdo? Sí, profesor, entendido. Eso. O sea, lo importante es que apropien estos conceptos para que lo pongan en práctica en su vida. Si nosotros hacemos eso ahorita en esa base de datos, pues no va a pasar nada, eso es de estudio. Igual mañana, cuando termine el curso, todos borran esa información que no la necesitábamos, pero, pero es lo que debe quedar para la vida real y para el trabajo futuro con ello. Luego dice, realice una toma de pantalla del resultado obtenido. O sea, si lo eliminó bien y si no lo eliminó también. Revise la estructura de la tabla de ventas. Verifique el nombre, tipo de datos y tamaño de los campos clave foránea. Algo importante que no hemos mencionado. Cuando yo tengo dos tablas, tabla cliente y tabla ventas, y las tengo relacionadas, la tabla clientes tiene el ID cliente, la tabla ventas tiene el ID de venta, o el ID, sí, el ID de venta, y las tengo relacionadas con el ID cliente en la tabla de ventas como clave foránea. La clave, el ID, o sea, la clave en la tabla clientes y en la tabla ventas debe tener exactamente la misma conformación. O sea, debe tener el mismo tamaño, el mismo tipo de datos, o sea, debe ser igual. No puede ser que en uno sea char y que en el otro sea numérica, error. O que en el uno sea de tamaño 10 y en el otro sea de tamaño 11, error. Deben ser exactamente iguales. O sea, en las bases de datos, eso debe ser igual. Listo, por eso dice ahí, revise la estructura de la tabla de ventas, verifique el tipo, verifique el nombre, el tipo de datos y el tamaño de los campos clave foránea. Verificar que si esta clave aquí tiene 20, en la otra tiene 20. Y si aquí tiene de tipo varchar, en la otra debe ser el tipo varchar. Y así. Que de pronto aquí se llame ID de cliente y en la otra se llama casa, pues que importa el nombre no importa, pero sí importa son las características.
pero es recomendable que en una base de datos las claves foráneas conserven el mismo nombre que tienen en la tabla original, para evitar confusiones posteriores, por ejemplo, en la parte de manipulación de código. Es para eso. Luego dice, realice una toma de pantalla del resultado obtenido, repita el procedimiento con las tablas relacionadas a la tabla de ventas. Listo. Bueno, hasta ahí lo relacionado con esa parte de las pruebas de validación. Ahora nos vamos para el instrumento de validación de la evidencia. Ya lo voy a publicar. Ahí lo tenemos. Es una lista de chequeo normal, tiene el encabezado del curso, toda esta parte formal es igualita a lo que ya hemos visto. Criterios de evaluación. Primero, validar la base de datos a partir del modelo de datos presentado. Aplicar operaciones de funciones, trigger y procedimientos almacenados. No sé por qué está ese criterio si en la temática no aparece cómo aplicar. Y efectuar exportación de datos de diferentes formatos. Segundo, instrucciones de diligenciamiento, lista de chequeo. Entonces nos interesa esta parte que son los indicadores de logro. Aparecen 7 indicadores de logro. En su orden dice el primero, elabora el conjunto de pruebas que permite validar la integridad de los datos. Luego dice, aplica pruebas unitarias a la base de datos. Ejecuta el script para validar la integridad de los datos. Describe el paso a paso de los procedimientos aplicados en la construcción de las bases de datos, en la construcción de las evidencias, perdón. Dice, quinto, documenta de manera ordenada y estructurada el informe, con la toma de pantalla de los procedimientos y resultados arrojados. Quinto y sexto. Era sexto. Publica la evidencia a través de la plataforma virtual en las fechas establecidas en el cronograma. Esos son los indicadores, se suman las X de los indicadores de cumplimiento, si el porcentaje da 70 o más se aprueba, si no, pues aquí se colocan unas X, por aquí se coloca la descripción de los ítems que no se aprobaron y finalmente el juicio de valor, se aprueba o no se aprueba. Si no se aprueba, pues existe la posibilidad de que sea ajustada la evidencia y que se vuelva a publicar para una nueva valoración. Eso en cuanto al instrumento de evaluación. Volvemos a la presentación. Tenemos ahora la guía de aprendizaje. Entonces vamos a visualizar lo referente a la actividad número 4. Y nos vamos para allá. Por aquí empieza la 4. Actividad de aprendizaje 4. Realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo de la base de datos creada. Tiene una duración de 12 horas, material de formación a consultar. Dice que para desarrollar esta actividad debe tener en cuenta el componente formativo. Pruebas de validación de las bases de datos MySQL. Las pruebas del modelo de la base de datos diseñada y construida son fundamentales para la validación de la integridad de los datos. Este tipo de pruebas le permite validar todas las restricciones de integridad. Evidencias, foro temático. Las bases de datos se han convertido en los repositorios de gran parte de la información que se genera y existe a partir del desarrollo de casi todas las labores del ser humano. Para participar en la discusión, cada aprendiz debe publicar su participación principal dando respuesta a las preguntas orientadoras a partir del siguiente texto. En el mercado existe una gran cantidad de herramientas destinadas para el almacenamiento de datos, entre los que se encuentran herramientas como open source, free o de pago. Se invita a que realice una indagación e identifique al menos 3
herramientas y responda a las preguntas orientadoras. ¿Qué es un motor de base de datos y por qué se considera que una herramienta de almacenamiento de datos reciba la consideración de motor de base de datos? Segunda, elabore un cuadro comparativo donde consigne las características de al menos tres motores de bases de datos. Listo, ya lo que sigue es parte formal, luego de publicar, interactuar con los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Informe técnico. La presente actividad propone diseñar y ejecutar una serie de pruebas que permitan validar el diseño y correcto funcionamiento de la base de datos construida en la actividad 3.2. El resultado de esta actividad debe ser documentado en un documento tipo informe con el conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones en el lenguaje SQL en la búsqueda de asegurar la integridad de los datos almacenados. Lineamientos para la evidencia, ya lo leímos ahorita. Diseña el conjunto de datos, realizar las pruebas, etcétera. Presentación de la evidencia, listo. Ya lo que sigue la parte formal, no hay nada diferente a lo que ya miramos. Vuelvo a la presentación. Como recursos y herramientas tenemos la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, componente formativo, el MySQL, Workbench, lenguaje SQL, el LMS Sayuna. Y yo creo que hasta ahí lo que tenía para contarles en la tarde de hoy. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, aportes, cualquier cosa que quieran decir. Profe, el último que mostró en torno a lo último del Word es también entregable, es que no me quedó muy claro esa parte. O sea, estaba mirando la guía. O sea, lo que hice, estaba mirando, si, a ver, yo siempre repaso la guía para verificar que lo que hago en la presentación no quede faltando con relación a lo que se haya dicho en la guía. A ver, yo te vuelvo a mostrar la guía. Yo también tengo una pregunta, profe. Hágale bien pueda. Lo que pasa, bueno, no sé si es que yo lo entendí mal, ¿no? Pero Sí. en la presentación tú pones unos ejemplos, pero en Mm. la guía no están esos ejemplos. Simplemente te dice como de que hagas un ejemplo de función, un ejemplo de trigger y otro ejemplo de procedimientos. O Pero sea, pero eso no, es relacionado con la consulta. Ahí están viendo en sí, pantalla la guía. sí, sí. En la guía, bueno, entonces el punto quinto dice, realice una consulta de estos conceptos y escriba un escribo. O sea, eso es ir a buscar en ChatGPT, en Google, no sé en dónde, sacar la información y poner los ejemplos ahí. Lo que hay que, y lo otro que hay que hacer es esto, diseñar el conjunto de datos de prueba para validar la integridad, lo que les mostré yo al principio de la actividad 4. Realizar pruebas unitarias, escriba y ejecute el script y realice la documentación. Eso es lo que está en la guía. En la presentación tengo lo mismo y voy a volver a la presentación porque quiero mostrarles algo. En la presentación lo que pasa es que lo que les hablé de la base de datos, de qué cosas hacer es para darles, digamos, para ampliar la temática y darle luz de lo que deben hacer. Aquí está la guía, la actividad de aprendizaje 4. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que diseña el conjunto de datos, realizar pruebas unitarias, escriba y ejecute, realice la documentación. Y usted va a decir, ah, pero ¿qué cosas hago yo ahí? Entonces, ¿qué cosas hace ahí? Estas cosas que yo les expliqué acá. Por ejemplo, acceder a la estructura de la base de datos, mirarla, revisar y verificar que los campos que no, o sea, en la definición dice que debe ser no null, en los requisitos. Por allá cuando vimos el video o en el, o en el documento
los requisitos de esos campos debe ser no nulo, entonces entrar a la base de datos y ver que sean no nulos. Lo que les dije de eliminar el cliente en la tabla de productos, visualice la estructura. O sea, esto es algo adicional para que lo tengan en cuenta a la hora aplicar de aplicar los requerimientos de la actividad de aprendizaje 4. Pueden hacer esto mismo si lo quieren. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, esto es como una ampliación a lo que se pide y la forma de hacerlo. O sea, para que no se pongan a dar ¿Y, vueltas por ahí. Sí, dígame. y cuántas pruebas deberíamos hacer más o menos? Pongamos unas 5.000 por ahí. No, ay, sí te dio risa. No, no, no. Sí. No, no, que digamos que hacer más o menos este procedimiento que yo escribo aquí. Ya, hacer esto Ok. y ya queda listo. O sea, ¿por qué? Porque ahí más o menos estoy haciendo un recorrido de todo, o sea, de lo que se debe hacer ya una cosita. Eso es lo que se hace ahí. Me dice Víctor por el chat, la suma de esos porcentajes en el instrumento de evaluación suma o pondera el 95. Ah, ¿cómo así no vi? O sea que está mal sumado. Vamos a mirar el instrumento de evaluación. Sí quedó claro lo que me preguntó Juanita y lo que me preguntó quién fue. Creo que fue, enseguida lo miro el nombre. Sí, por mí sí quedó claro. Y lo que me preguntó Juan Esteban, era Juan Esteban, ¿cierto? Que me dijo que si era distinto lo que estaba en la guía. A ver, aquí dice que suma 95, 30, 60, sí señor. 60, 75, 80, 60, 70. ¿Cómo? 30, 60. No, él no suma 95, suma menos. Está mal. 15, 30, 45, 60, 75, 85. Faltan 15. Ay, hay que revisar eso. Gracias ahí por la observación, Víctor. Síntomas de que, ¿saben qué pasó? Ahorita aquí había un 7, seguro eliminé. Aquí había un 7 y yo simplemente lo cambié por 6. Pero lo que veo es que eliminé un renglón seguro. Entonces por eso está dando 85. Luego lo corrijo. Gracias por esa información. Bueno, estamos de nuevo en la presentación. Entonces, más preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, aportes. Profesor, en la plataforma MySQL, yo no sé si es la forma correcta como yo lo hago de pasar del código al diseño gráfico de lo Ujú. que se crea en el código. Sí, ¿qué me pregunta? O sea, pasar del código al esquema. Sí, profesor, no Sí, sé si no, es... los dos caminos son válidos. O sea, yo del esquema Pero puedo ir no, al código, o del código, si yo trabajo en código, puedo generar el esquema. Y el esquema es como para verificar que me quedó bien. Pero sí, los dos caminos son sí, válidos. no sé si de pronto compartir pantalla un momentico le muestro. Claro que sí. Dame un segundo, a ver. Espere, yo descomparto. A ver, ¿cómo dejo de compartir yo esto aquí? Ah, por aquí con la cámara. Listo, creo que ahí puede compartir. A ver si tiene permisos. Ahí la estoy compartiendo, pero yo no sé si se ve No, pronto. no se ve. Espérate, yo veo si es que no tiene permiso. Yo sí la veo. ¿Sí la ve? Ah, entonces espera que hay unos cuadritos. ¿En cuál está? Pues yo veo la Arriba, pantalla. ahí. No, yo veo Ah, la no, pues es pantalla, la pero no. pantalla. La pantalla, No, pero no, no no sé. veo, no veo el SQL Workbench.
Mira, donde hay una... ahí sí, ya se ve. Ahí se ¿Ya se ve, ahí, vio? sí, ahí está. Bueno, aquí se creó, pero yo lo que tengo conocimiento es que como que acá, aquí en este Reverse Engineer, y aquí pues le coloco el puerto porque es que yo lo coloqué con puerto 33.3307 porque había colocado otro puerto a otra aplicación. Y aquí Nets, El password. Ah, eso fue lo que hizo en el video. sí. Ah, usted es Víctor. Ah, sí, sí, sí. Ya aquí se selecciona la base de datos que se creó en el código y ejecute. Y ahí detrás está. Pues lo que yo tengo entendido que así se pasa Sí, de tienes que darle ahí donde dice File, ¿dónde? arriba, abajo de la casita, arriba en la parte izquierda superior. Ahí, Sí, oprime, no, pero el File. En archivo. Abre otra vez el R diagrama. Ahí, ahora sí dale File. Luego te vas a Export y ahí le das Forward Engineer SQL Create Script. Sí, ahí está generando el código. Eso. Ajá, y Ahí genera. ahí le... Siga, siga. bueno, yo solamente le di a Generate Drop Statements before each Ahí. create statement. aquí. Sí. Ajá, Y y acá, ya. ¿dónde? No, Solo todo eso. eso, solo eso. Yo le di solo eso y a mí me funciona así. Dale en ¿Y eso. ahí se muestra todo? Sí, dale Next. Sí, se ve todo. Ahí lo Y tiene. ahí tú lo puedes guardar. Ahí donde dice Save, ahí lo guardas. Save to other file. Yes. Ujú, Sí. y ahí Ujú. tú lo guardas. Y también cuando tú hagas todo el script o hagas estas pruebas, puedes pasar del script al diagrama, pero entonces le haces import, no export, sino import. O sea, le voy a guardar. Sí. Ya. Ya. Finish. Ujú. Ahí quedó todo Eso. el script. Ah, ya, pero es que yo esto lo había creado con unos campos, pero yo no los veo. Baje. Abra más esta ventana. Mire más abajo. ¿Dónde? Ahí dice nombre, Ah, precio actual y de categoría NIP. no, yo lo había creado con unos campos. Creo que aquí están. Yo le había creado unos campos a cada tabla, pero yo no los vi ahí. Venga, quédese un momentico ahí, déjeme ahí, yo miro una cosa. Us- esas relaciones... Haz que pasa para abajo. No, no, está bien, sí. Ah, pero vean, la tabla que tiene ahí ciudad con proveedor, ¿por qué tiene dos relaciones? Ah, ya, ahora sí. No, Sí, no, está bien. este, Ah, pero esa también tiene dos, ¿o no? ¿O es que pasa una derecho? Proveedor con la de arriba. No, mueva proveedor. Ah, no, ya. A ver, sí, tiene dos. Mire que de proveedor hay dos hacia la de arriba. Proveedor. Eso, ahí. Ahí hay dos. Proveedor con esta es la que la de cliente o qué es esto. Ah, con El producto. 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 Tiene dos relaciones y son iguales. Toque la otra raya. Ahí. Tiene dos relaciones, no, solo es una relación. Ahí está generando una redundancia. Mm, Solo debería haber una. Eso. Esa está de proveedor, dice producto y proveedor. O sea que el nivel del proveedor debe estar en el producto. Allá está. Entonces la relación está con quién, a ver. Ni de, ni entero. y creo que aquí es para ver el diseño del código, creo que es acá, ¿cierto?
un copy SQL. copia el clipboard, sí. Pero no salió nada. No, No, es tú que lo, tienes que ir no, ahí lo estás copiando, vas al blog de notas y le das pegar. Ah, sí. Abre el blog de notas, por ejemplo, y le das pegar y ahí queda el código. Dalo ahí. Es el modelado físico, sí. Ajá. De menor no redundancia. Yo creo que fue cuando, en el momento de crearla, creé doble. Sí, de pronto. Pero lo que yo hago la pregunta es por qué no aparecen los campos que yo creé. ¿Y cuáles fueron los campos? O sea, usted no creó los mismos que se piden allá en los requerimientos en el video. Sí, yo creé los campos, los mismos. ¿Y cuáles está buscando? Que digamos que en los productos, pues coloqué, inserté campos que tenían que ver como con ventas que tenía que ver con ventas de productos de tecnología. Por ejemplo, dígame uno. Digamos el laptop. Laptop, ah, ya, el portátil. Pero venga, es que esos son datos. Es que una eso cosa lo es, ves en el script. eso lo ven en el Creo que script. eso se busca aquí en CL, Sí, se lee asterisco punto From, productos. from, creo que productos, sí. Sí, dale espacio ahí después del Productos y asterisco. punto y coma. Ajá. Dale espacio antes del front. Así, No, pero borraste el asterisco. así la embarré. Eso. Ve. O sea, lo del laptop y eso son datos. Y Ah, eso es se visualiza productos. a Debe ser que productos. coloqué la S. La S. Ajá. Valo ahí. Ahora sí. Mira, ahí sí se ven los productos. Pues yo pensé que aquí en el modelado físico no me había dado cuenta, no pensé que se iban a ver los campos y todo eso, pero No, aquí se ven los campos. Y los productos, lo que acabamos de ver, por ejemplo, usted cuando yo puse por acá que ingresara 10 productos a cada tabla, entonces era inserinto, ahí usted escribe los datos, ese es el script de esto que se está viendo abajo como resultado. mm, ahora sí estoy entendiendo. Y yo he visto videos donde esto también cuando generan esto, Sí, automáticamente también lo pasan al a script. San, creo que es otra plataforma, Ah, sí. donde controla lo que pasa acá, pasa también allá, y allá también se maneja lo relacional. Sí, es que hay Sí, muchos Bond motores. Dividir maneja lo relacional. Sí. Ah, ya entendí, profesor. Muchas gracias, compañero, también. No, de nada, Anita, Juanita, Lolita, Lolita, Lolita. con mucho gusto. No, eso está muy bien. De profe, Sí, señor. por ejemplo, a mí también me pasó, por ejemplo, que la compañera me mostró cómo pasar de diagrama a script. Hay veces que da mucho error. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo lo hice, que lo hice igual que lo hizo la compañera, de hecho el producto se me desapareció, la tabla producto se me desapareció porque pues yo, digamos que no lo hice tal cual, sino que decidí hacerlo de código desde el principio, Sí, sí, sí. no desde el diagrama, otro modelo pues aparte. Sí, no, Y hay usted veces creó, que, usted hizo todo el query y ahí generó el diagrama. sí, no, digamos que para el primer trabajo yo hice el diagrama y para el segundo trabajo yo hice el script sin Sí, diagrama sí, sí. aparte. Y hay veces que cuando usted tiene el diagrama y le bota el script puede haber error o no sé si yo cometí algún error y pues en mi caso se me borró la tabla producto que era como la principal, pero pues después por el mismo código la recuperé y pues la volví a crear. Ajá. Pero digamos que puede, no sé si a mí me pasa o puede pasar que de repente Pues de como que pronto que la herramienta lo se haya pierda. borrado. Pues, o sea, Sí, debería ser igual, o sea, pasar del, del esquema al script o del script al esquema siempre debe ser, o sea, debe ser el mismo, no debe cambiar. O de sí, porque pronto yo, una interrupción de energía y en ese momentico, o sea, eso es un milisegundo.
y que lo haya truncado en ese punto. Puede ser eso, pienso yo. Digamos que yo estaba viendo el script y lo que noté es que pues, sí estaba el código de la creación del producto, ¿no? Pero no lo Estaba, generó. pero no lo generó. Y pues Ah, ya, cuando estaba ya. haciendo los select, pues me faltó el producto. Sí, sí. Y pues es como que no sé si a mí me pasa, pero de vez en cuando tal vez pueda pasar eso, entonces uno como que tiene que estar pendiente. Sí, hay que verificar. Claro que, o sea, no es común que eso pase, no. Entonces, por eso digo que puede ser que de pronto hubo un fallo o no sé qué, a qué otra cosa echarle la culpa después, no sé. Pero lo normal es que no pase eso. No sé, alguien más. ¿Y te pasó una vez y te ha vuelto a pasar o solo una vez? No, solo una vez, Ah, ya, ya. porque también había hecho hace mucho tiempo otro así, de diagrama script, Sí, sí. y sí me corrió bien como el dicho. Ajá. No, puede ser eso, que de pronto hubo un fallo, no sé, un error, no sé, alguna cosa pasó ahí. O de pronto puede que haya algún bug en el software y en ese momento lo detectó y truncó la tabla de productos. Puede ser eso. Pero no es pues común que pase eso, ¿no? Y como esto es una herramienta, son herramientas open source, pues ahí sí la confiabilidad no es completa, pues, porque cualquiera le puede meter la mano a eso. Ese sería como alguna explicación. O la otra es, por ejemplo, ya que hace uso de ChatGPT, allá colocar a ver qué pasa, o si eso es frecuente o no, que lo busque a ver si sí. Hombre, entonces, muchachos, agradezco la asistencia y la participación. Espero que tengan un buen desarrollo. Recuerden, cualquier duda o inquietud me escriben. No se queden con las dudas. Bueno, profe, gracias. No, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Buen día. Gracias, lo mismo. Una feliz tarde para Listo, todos. profe, hasta luego. Hasta luego. Damos por finalizada la reunión. Detenemos la grabación.